Las sombras del atardecer se extendían sobre la calle principal de Willow Creek mientras Lily Parker, de 8 años, aferraba su pequeña bolsa de la compra. El apacible ritmo de sus pasos junto a Max, su pastor alemán, se rompió con el primer rugido de las motocicletas que resonó en el tranquilo barrio. Antes de que Lily pudiera reaccionar, 5 motociclistas aparecieron a la vuelta de la esquina, con sus motores rugiendo como depredadores. El jinete que iba delante, un hombre con una cicatriz irregular que le cruzaba la cara sin afeitar, la vio y sonrió con suficiencia. Un frío nudo de miedo se formó en el estómago de Lily mientras se paralizaba. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», gritó el hombre, indicando a sus compañeros que rodearan a la niña y a su perro. La banda Black Rappers llevaba meses aterrorizando Willow Creek, pero nunca antes habían atacado a un niño. No sabían que cuando Max agachó la cabeza y dio un paso al frente enseñando los dientes, no se trataba solo del instinto protector de una mascota. Cuando un motociclista se acercó a Lily, la mirada de Max se fijó en la amenaza con la precisión calculada que le otorgaban años de entrenamiento profesional canino. Lo que sucedió después cambiaría Willow Creek para siempre. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo. Continuemos con la historia. Lily Parker, de 8 años, no era como los demás niños de Willow Creek. Nacida con un trastorno del espectro autista leve, experimentaba el mundo de forma diferente, a veces abrumada por sonidos y sensaciones que otros apenas percibían, pero sin embargo notablemente sensible a sutilezas que muchos pasaban por alto. Su cabello rubio miel, generalmente recogido en 2 trenzas desiguales que insistía en hacerse ella misma, enmarcaba un rostro de pensativos ojos azules capaces de concentrarse con inusual intensidad en las cosas que le interesaban. Lily hablaba menos que otros niños de su edad, pero cuando lo hacía, sus palabras llevaban el peso de una cuidadosa reflexión. A pesar de los desafíos que enfrentaba en entornos sociales, Lily poseía una extraordinaria capacidad para conectar. No con grupos grandes, sino en los profundos y leales lazos que forjaba con aquellos en quienes confiaba. Y ningún vínculo era más fuerte que el que compartía con Max, el pastor alemán que se había convertido en su sombra, su protector y su mejor amigo. La historia de Max comenzó lejos de la casa de los Parker, en las instalaciones especializadas de entrenamiento canino, donde se había distinguido como uno de los perros policía más prometedores en la historia del departamento. Con un cuerpo robusto de 39 kilos, cubierto por las clásicas marcas negras y canela de su raza, Max había sido emparejado con el oficial Daniel Reeves, uno de los adiestradores más condecorados de la fuerza, y juntos se habían convertido en leyendas por su trabajo en la detección de narcóticos y la captura de sospechosos. Pero todo cambió hace 3 años durante un asalto a un almacén que salió fatalmente mal. Cuando sospechosos armados abrieron fuego, el oficial Reeves empujó a su compañero novato a un lugar seguro, recibiendo una bala mortal. Max se negó a separarse de su supervisor caído, por lo que sufrió una grave herida en el hombro mientras vigilaba el cuerpo de Reeves hasta que llegaron los refuerzos. El trauma físico sanó, pero Max nunca volvió a ser el mismo. Las heridas psicológicas se manifestaron en un comportamiento impredecible que lo hizo inepto para continuar en servicio. Fue designado para la eutanasia. A pesar de su heroico historial, Max encontró una inesperada defensora en una niña tranquila que, de alguna manera, comprendía su dolor. Willow Creek había encarnado en su día el pueblito estadounidense ideal, un lugar donde la gente dejaba las puertas sin llave y los niños jugaban libremente hasta que se encendían las farolas. Enclavado entre ondulantes colinas y atravesado por el apacible arroyo que le dio nombre, ostentaba pintorescas tiendas, un histórico juzgado con una reluciente torre de reloj blanca y barrios de casas bien cuidadas con amplios jardines. Pero en los últimos años, las dificultades económicas se habían agudizado a medida que el aserradero y la planta manufacturera reducían su tamaño, dejando a muchos sin trabajo. La crisis de opioides que devastó comunidades rurales de todo Estados Unidos no perdonó a Willow Creek, y con ella se produjo un repunte de delitos contra la propiedad e incidentes relacionados con drogas.
Lo más preocupante fue el surgimiento de los Black Rappers, una banda de motociclistas que se había establecido en las afueras del pueblo y que expandió gradualmente su influencia mediante la intimidación, la distribución de drogas y el tráfico de drogas, dirigido a negocios locales en dificultades. A pesar de los esfuerzos del departamento de policía, con pocos efectivos, la sensación de seguridad en Willow Creek se había erosionado, dejando a los residentes con la mirada perdida en calles que antes parecían extensiones de sus hogares. El oficial James Parker se quitó la gorra y se pasó una mano por su cabello canoso mientras se acomodaba tras su escritorio en el departamento de policía de Willow Creek. La pila de expedientes ante él, cada uno representando una vida joven al borde del abismo, había crecido a pesar de sus mejores esfuerzos. Su programa de extensión comunitaria, destinado a alejar a adolescentes vulnerables de la influencia de la parca negra, daba resultados prometedores, pero la pandilla parecía reclutar a 2 nuevos miembros por cada uno que James lograba salvar. Había iniciado la iniciativa tras presenciar a demasiados jóvenes prometedores rendirse a la adicción, su posible sacrificio a cambio de las drogas que les ofrecían un escape temporal de la pobreza y la desesperanza. Esa mañana había hablado con Michael Reynolds, un veterano condecorado del ejército que había regresado de Afganistán con un corazón púrpura, un trastorno de estrés postraumático severo y poco apoyo. El hombre había caído en la dependencia de los analgésicos y, finalmente, de la heroína, y su disciplina militar había dado paso a los imperativos químicos de la adicción. James lo encontró viviendo en su camioneta detrás de la fábrica textil abandonada y lo convenció de que se uniera al programa de rehabilitación del departamento en lugar de enfrentar cargos por posesión. «Serviste a tu país», le había dicho James. «Ahora, para variar, deja que tu país te sirva». Fue este enfoque, ver a la persona detrás del delito, lo que definió la filosofía policial de James y, a veces, lo puso en desacuerdo con colegas que preferían una aplicación más estricta de la ley. El teléfono de James vibró con un mensaje de su esposa, Sarah. «No olvides la cita de Lily a las 4». Sonrió, pensando en su hija. Sus desafíos eran considerables, pero su espíritu era indomable. La sonrisa se desvaneció al recordar la discusión con Sarah sobre Max. Al principio, ella se había opuesto a que el perro, con problemas, se preocupara por tener un animal con antecedentes de agresión cerca de su hijo con necesidades especiales. Había pasado por demasiado trauma, había insistido. «No podemos arriesgarnos con Lily». Pero James había visto algo en los ojos del perro cuando Lily se acercó por primera vez a su perrera, un reconocimiento, quizás, de almas gemelas y heridas. La primera vez que Lily conoció a Max quedó grabada en la memoria de James con perfecta claridad. El centro canino estaba preparado para sacrificar al pastor tras fallar 3 evaluaciones de rehabilitación. James había traído a Lily ese día solo porque su niñera había cancelado a última hora, sin la intención de que interactuara con el animal traumatizado. Pero mientras él discutía el papeleo con el gerente del centro, Lily deambuló por la hilera de perreras, deteniéndose justo frente al recinto de Max. El perro que les había gruñido a los adiestradores experimentados se acercó a la puerta de la perrera y permaneció inmóvil, con la mirada inteligente fija en la niña, quien no mostraba el miedo ni la vacilación que los adultos esperaban de ella. «Está triste porque murió su amigo», había dicho Lily con una franqueza inusual, señalando a Max con el dedo. «Cree que fue culpa suya». El personal de la instalación había intercambiado miradas incómodas. Nadie le había contado a Lily sobre el agente Reeves. Cuando James le preguntó cómo lo sabía, ella simplemente se encogió de hombros. «Lo veo en sus ojos. Nos necesita». Lo que siguió fue un milagro. Max, considerado demasiado inestable para el servicio o la adopción, se transformó en presencia de Lily. Su rehabilitación progresó rápidamente una vez que se organizaron las visitas regulares de la familia Parker. Los oficiales de entrenamiento no podían explicarlo. El mismo perro que había mostrado una agresividad impredecible con los profesionales mostró una dulzura perfecta con la niña tranquila. 3 meses después, tras un exhaustivo reentrenamiento y evaluación, Max se retiró oficialmente del servicio policial y se unió a la familia Parker, donde el vínculo entre el pastor y la niña se profundizó hasta convertirse en algo extraordinario.
Sarah se mantuvo escéptica hasta la noche del peor colapso sensorial de Lily, cuando la niña, abrumada, se atrincheró en su armario. Inalcanzable para ninguno de sus padres, Max de alguna manera lo comprendió, permaneciendo pacientemente junto a la puerta del armario hasta que Lily finalmente salió, con sus deditos hundidos en su pelaje mientras regulaba su respiración para que se adaptara a la de él. Desde esa noche, Sarah nunca volvió a cuestionar el lugar del perro en la familia. Ahora, casi 2 años después, Max rara vez se separaba de Lily. La acompañaba a la escuela como parte de sus adaptaciones de IP y esperaba con pacientes sobrenaturales durante sus sesiones de terapia. El perro que una vez había sido considerado peligroso se había convertido en el ancla de Lily en situaciones abrumadoras y en un amortiguador viviente entre su sensible sistema nervioso y un mundo que a menudo resultaba demasiado ruidoso, demasiado brillante y demasiado impredecible. Esta mañana, cuando Sarah se dio cuenta de que se habían quedado sin el cereal favorito de Lily, uno de los pocos alimentos que solía desayunar, se avecinaba una posible crisis. Las rígidas rutinas de Lily eran parte esencial de su estrategia de afrontamiento. Una interrupción tan simple como la falta de un desayuno podía complicar el día para todos. La tienda de la esquina estaba a solo 3 cuadras, en su barrio normalmente tranquilo, y con Max como acompañante, James había accedido a que Lily hiciera el corto viaje sola. ¿Estás seguro?, preguntó Sarah, con las cejas arqueadas por la preocupación. Solo tiene 8 años, James. Necesita desarrollar su independencia, respondió él. No podemos protegerla de todo para siempre. La tienda es prácticamente visible desde nuestro porche, y Max la acompañará en cada paso. Tras una breve conversación, llegaron a un acuerdo. James le dio a Lily el silbato de seguridad que había comprado semanas antes, una concesión a su conocimiento profesional de la dinámica cambiante del pueblo y a sus claras instrucciones de volver directamente a casa. Había observado desde el porche cómo su hija y el pastor alemán se marchaban por Maple Street. La mano de Lily descansaba tranquilamente sobre la espalda de Max, mientras el sol de la mañana iluminaba los mechones dorados de su cabello castaño claro. Ahora, mirando la pantalla de su ordenador sin verla realmente, James sintió un repentino e inexplicable presentimiento. Miró su reloj. Lily debería haber vuelto a casa hace 15 minutos. Sarah habría llamado si hubiera habido algún problema. Estaba siendo paranoico, se dijo a sí mismo, un riesgo del trabajo policial. Aún así, no podía quitarse de encima la creciente ansiedad que le oprimía el pecho. Quizás tomaría un descanso para almorzar temprano y conduciría por la ruta que Lily habría recorrido, solo para estar seguro. Su teléfono sonó y el corazón le dio un vuelco al ver el nombre de Sarah en la pantalla. James. Su voz era tensa, con un control que apenas disimulaba el pánico. Lily aún no ha llegado a casa. Ryan Morris se apoyaba en su Harley Davidson personalizada, con el cuero de su chaqueta crujiendo mientras observaba a su grupo de 4 hombres en el estacionamiento abandonado de una gasolinera. A sus 43 años, Ryan se comportaba con la amenaza calculada de alguien que había pasado años en ambos lados de la ley. La cicatriz irregular que le recorría la sien derecha hasta la mandíbula, recuerdo de un enfrentamiento en el patio de la prisión, se había convertido en su sello distintivo en Willow Creek, donde los Black Reapers habían establecido su dominio mediante la intimidación metódica y la violencia estratégica. La caída en desgracia de Ryan, un antiguo oficial de policía condecorado, tras una investigación por corrupción le dejó un profundo resentimiento hacia el sistema que lo había desechado. En particular hacia James Parker, su excompañero que testificó en su contra. «Tenemos un cargamento que llegará esta noche», anunció Ryan, esparciendo ceniza de cigarrillo sobre el asfalto agrietado. «Los proveedores están nerviosos tras la redada en Millfield la semana pasada. Necesitamos asegurarnos de que no haya complicaciones». Fijó su mirada en Brian Taylor, el hijo de 25 años del alcalde de Willow Creek. La relación de Brian con los segadores seguía siendo el secreto peor guardado de Willow Creek, y la influencia de su padre le proporcionaba una protección que había resultado valiosa en múltiples ocasiones. «Brian, ¿tu padre aún tiene esa cena con el comisionado del condado esta noche?»,
Ryan asintió, su peinado perfecto y sus gafas de sol de diseño contrastaban con el corte de cuero desgastado con la insignia de la calavera de los segadores. Sí, estarán en el club de campo al menos hasta las 10. Papá está intentando conseguir financiación para su campaña de reelección. Perfecto. Eso nos ayuda a mantenernos tranquilos mientras vendemos el producto. Ryan recurrió a Mako Reynolds, el miembro más nuevo y reticente de su equipo. La experiencia en combate del ex-ranger del ejército y su conocimiento de los sistemas de seguridad lo hacían valioso, pero su reticencia a involucrarse en los aspectos más brutales de la vida pandillera seguía siendo una preocupación. Mike, serás nuestro vigía en el puente norte. Necesito que te concentres esta noche. ¿Entendido? Michael asintió con rigidez, su mirada perdida apenas revelaba el conflicto interno que había ido creciendo desde que James Parker le había ofrecido una salida esa misma mañana. Las manos del veterano temblaban ligeramente, una combinación de TED y las primeras etapas de la abstinencia, mientras buscaba sus cigarrillos. Se unió a la parca hacía 6 meses cuando sus beneficios de la administración de veteranos, se retrasaron y su receta de analgésicos venció, dejándolo con pocas opciones para lidiar con la constante agonía de su pierna destrozada. La pandilla le había proporcionado alivio, ingresos y una retorcida aproximación a la hermandad que había perdido cuando su unidad regresó a casa sin él. Pero últimamente, el precio parecía demasiado alto. Dead Jule. Ryan se quedó en silencio mientras su atención se dirigía a algo por encima del hombro de Dev. Siguiendo su mirada, los hombres se giraron y vieron una pequeña figura caminando al otro lado de la calle, con un gran pastor alemán trotando a su lado. Ryan entrecerró los ojos al reconocerla. Bueno, ¿podrías mirar eso? ¿No es la hija de Parker? Los hombres observaron a Lily Parker caminar por la acera, con su pequeña mano agarrando una bolsa de plástico del mercado de Willow Creek. La niña se movía con cautela, su atención parecía centrada en mantener la distancia precisa entre sus pies y las grietas del pavimento. El pastor alemán a su lado permanecía atento, girando la cabeza de vez en cuando para observar el entorno. Parece que está completamente sola. Excepto por el perro, observó Dev, con un tono depredador en la voz. Parker debe estar descuidándose. La expresión de Brian se endureció al ver que un plan cristalizaba una oportunidad demasiado perfecta para ignorarla. Caballeros, creo que acabamos de encontrar la póliza de seguro para la operación de esta noche. Se enderezó, sin apartar la vista de la pequeña figura al otro lado de la calle. Si Parker anda husmeando por aquí, tener a su preciosa hija como invitada durante unas horas podría animarlo a hacer la vista gorda. Brian se removió, incómodo. ¿Secuestrar a un niño? Eso es pasarse de la raya, Ryan. Mi padre tiene un límite. Nadie habla de secuestro, espetó Ryan, aunque su expresión sugería lo contrario. Solo vamos a tener una charla amistosa con la hija de Parker, quizás para que se sienta cómoda unas horas mientras terminan los asuntos de esta noche. Por la mañana, estará en casa sana y salva, y Parker habrá aprendido una valiosa lección sobre prioridades. Se giró hacia Mako, cuyo rostro palideció. ¿Problema, soldado? Michael se obligó a mantener el contacto visual. No, mintió, mientras los recuerdos de los niños afganos a los que una vez protegió de los insurgentes pasaban por su mente sin que nadie los llamara. No hay problema. Bien. Ryan se subió a su motocicleta. Sígueme. La cortaremos en la esquina más adelante. Brian, rodéala por detrás para bloquearle la retirada. Dave, agarra al niño si el perro se pone juguetón. Los motores rugieron al encenderse, ahogando cualquier objeción. Al otro lado de la calle, Lily sintió la vibración de las motocicletas antes de oírlas. La repentina irrupción de rugidos mecánicos le provocó una oleada de malestar sensorial. Se detuvo, apretando instintivamente la mano alrededor del pelaje de Max mientras el pastor alemán se inclinaba tenso a su lado. Las motocicletas significaban extraños, ruidos fuertes e imprevisibilidad, todo lo cual amenazaba el delicado equilibrio que tanto se esforzaba por mantener.
Max percibió el cambio en la respiración de Lily y se acomodó con más firmeza contra su pierna, con la encía ejerciendo la presión que a menudo la ayudaba a mantenerse en equilibrio durante los momentos de sobrecarga sensorial. Pero ahora había algo más en el comportamiento del perro, una vigilancia que trascendía su habitual postura protectora. Sus orejas giraban hacia adelante, siguiendo con precisión militar las motocicletas que se acercaban, su cuerpo se encogía con la preparación que le habían inculcado años de entrenamiento especializado. Las motocicletas convergieron en su posición con precisión coreografiada, 2 por delante, 2 por detrás, y Ryan cruzándose directamente en su camino. En cuestión de segundos, Lily se vio rodeada por un círculo de hombres vestidos de cuero y motores rugientes. El ruido y la proximidad le aceleraban el corazón. Apretó la bolsa del supermercado contra el pecho como un escudo, abriendo mucho los ojos al reconocer las calaveras en sus chaquetas, el mismo emblema que su padre había señalado en sus advertencias sobre las personas que debían evitar. «Bueno, hola, señorita Parker», dijo Ryan, apagando el motor y pasando la pierna por encima de la moto con calculada naturalidad. «¿Hacer compras solo hoy? No parece muy seguro». Max se movió de inmediato, colocándose entre Lily y el hombre que se acercaba. Un gruñido sordo retumbó desde lo más profundo de su pecho, no era el sonido de advertencia de una mascota familiar, sino la agresión controlada de un policía canino entrenado. Su postura cambió sutilmente a la que le habían enseñado para enfrentarse a sospechosos armados. Sus músculos se tensaron para la acción inmediata. Ryan vaciló, reconociendo momentáneamente algo en el porte del perro que lo hizo dudar. «Calla a tu perro, chaval», dijo, desvaneciendo su fachada amistosa. «Solo queremos hablar». Lily se quedó paralizada, abrumada por la repentina confrontación. El mundo a su alrededor empezó a desdibujarse mientras su procesamiento sensorial luchaba por gestionar la sobrecarga de ruido de motor, voces desconocidas y el acre olor a escape y cuero. Pero a través de la creciente niebla del bloqueo sensorial, una cosa permanecía clara: estos hombres querían hacerle daño. Las lecciones de su padre sobre situaciones de peligro encajaron con una claridad cristalina. «Max, guardia», susurró, usando la orden que había oído practicar a su padre con el pastor en el patio trasero. El efecto fue instantáneo. El comportamiento de Max se transformó por completo, y todo su cuerpo se convirtió en un arma lista para desplegarse. Los segadores negros esperaban una mascota, quizás incluso una intimidante. Lo que ahora enfrentaban era algo completamente diferente, un oficial canino de élite que volvía a la mentalidad de combate que una vez lo convirtió en el activo más efectivo del departamento. Cuando Dead dio un paso hacia Lily, el gruñido de advertencia de Max se intensificó hasta convertirse en una muestra de agresión controlada y calibrada que lo detuvo en seco. Ryan entrecerró los ojos al comprenderlo. «Ese no es un perro cualquiera», dijo lentamente, llevándose la mano a la cintura, donde guardaba una pistola oculta. «Ese es un perro policía». 3 años antes, el oficial Daniel Reeves, con su portapapeles en la mano, había estado en el patio de entrenamiento de la Academia Canina del Medio Oeste, mientras evaluaba al nuevo pastor alemán que se convertiría en su compañero. «Este es especial», le había dicho el entrenador jefe, mientras observaba cómo Max ejecutaba una serie de complejas órdenes con precisión impecable. «La mejor aptitud natural que he visto en 15 años». El sol de la mañana se reflejaba en el pelaje brillante de Max mientras mantenía la concentración perfecta a pesar de las distracciones colocadas deliberadamente alrededor de la pista de entrenamiento. Cuando los disparos de simulación estallaron desde altavoces ocultos, Max no se inmutó ni retrocedió. Avanzó con agresividad controlada, derribando al asistente de entrenamiento acolchado con la técnica de manual. «Su impulso es excepcional», continuó el entrenador, «pero tiene el temperamento para igualar a la mayoría de los perros con impulso alto, pero no pueden moderarse cuando es necesario. Este puede pasar del ataque a la mansedumbre de un corderito en un instante». Para demostrarlo, le pidió a Max que se apartara del asistente de entrenamiento. El pastor lo soltó de inmediato y retrocedió para sentarse en posición de firmes cuando se introdujo un muñeco de tamaño infantil en el escenario.
La actitud de Max se transformó por completo, su lenguaje corporal se suavizó al colocarse junto al objeto de utilería con aire protector, en lugar de mirarlo como un objetivo. El oficial Reeves y Max se habían convertido en leyendas en la comunidad policial regional. Con 12 detenciones exitosas y 15 redadas de drogas en su primer año juntos, el pastor podía detectar narcóticos ocultos en los lugares más ingeniosos, rastrear sospechosos en terrenos inexplorados y abatir objetivos armados con precisión quirúrgica. Su simbiótica colaboración los convertía en el activo más valioso del departamento en operaciones de alto riesgo. Es como si compartieran el mismo cerebro, comentó un colega tras verlos desalojar un edificio sin intercambiar una sola orden verbal. El allanamiento al almacén que lo cambió todo había comenzado como una operación rutinaria. La inteligencia había indicado que allí se almacenaba un cargamento importante de fentanilo antes de su distribución. Lo que la inteligencia no reveló fue que el almacén estaba protegido por excontratistas militares con armas automáticas y una mentalidad de disparar primero. Cuando el equipo táctico irrumpió en la entrada principal, se encontraron con una emboscada preparada. El oficial Chris Jansen, un novato con apenas 2 meses de egresado de la academia, se quedó paralizado en el embudo fatal de la puerta mientras las balas rebotaban a su alrededor. Sin dudarlo, Reeves empujó a Jansen a un lugar seguro, colocándose él mismo en la línea de fuego. Max se lanzó hacia el pistolero más cercano, derribándolo incluso cuando Reeves fue alcanzado. El pastor completó su derribo y luego regresó con su manejador caído, colocándose sobre el cuerpo de Reeves mientras las balas seguían cayendo. Max recibió una bala en el hombro, pero se mantuvo firme, gruñendo a cualquiera que se acercara, incluyendo a los médicos tácticos que llegaron después de neutralizar a los tiradores. Fue necesaria la intervención del comandante de la unidad canina para que Max se retirara, y para entonces, Reeves ya no tenía salvación. En las semanas siguientes, Max cambió. El pastor que antes ejecutaba órdenes con alegre precisión ahora respondía de forma impredecible. Durante su evaluación, completó el curso a la perfección, pero de repente, atacó al asistente de entrenamiento cuando éste hizo un movimiento repentino. 3 cuidadores diferentes intentaron trabajar con él, pero Max se negó a conectar con ninguno. El último incidente ocurrió cuando Max atacó a un trabajador de mantenimiento que había entrado en las instalaciones caninas con una herramienta que parecía un arma. Aunque no hubo lesiones graves, el departamento no podía arriesgarse a quedarse con un perro canino con desencadenantes de agresión impredecibles. Max fue programado para la eutanasia hasta que James Parker intervino. Tras enterarse del caso del pastor por un compañero oficial, a medida que el recuerdo se desvanecía, Max se concentró en la amenaza inmediata que se avecinaba. Los hombres que rodeaban a Lily tenían la misma tensión corporal que Max había recibido para identificar y armar a sospechosos. Puede que sus años de trabajo policial hubieran quedado atrás, pero el instinto y el entrenamiento seguían arraigados en sus reacciones. El hombre justo frente a Lily, el de la cicatriz irregular, se llevaba lentamente la mano a la cintura. Con un movimiento que Max reconoció perfectamente, Ted agarró al chico. Ryan dirigió su mano, aún cerca de su arma oculta. Los demás, ocúpense del perro. Mientras Ted se abalanzaba sobre Lily, Max entró en acción con la precisión que lo había convertido en el canino más valioso del departamento. Sus poderosas mandíbulas sujetaron el antebrazo de Ted con la presión justa para inmovilizarlo sin causarle daño permanente, una técnica perfeccionada tras cientos de sesiones de entrenamiento de gatos. Ted aulló de dolor y sorpresa, cayendo de rodillas mientras Max lo sujetaba. «Quítame esto de encima», gritó, agitando inútilmente su mano libre contra la sólida figura de Max. Brian Taylor se quedó paralizado. Su privilegiada crianza lo había preparado mal para la realidad de la violencia. El hijo del alcalde se había unido a los Black Reapers en un acto de rebelión contra el legado político de su padre, atraído por el poder y la emoción que la pandilla parecía ofrecer. En sus fantasías de hermandad de forajidos, nunca se habían imaginado escenas que involucraran atacar a niños y enfrentarse a perros policía entrenados. Mientras Max lo miraba fijamente por encima del cuerpo inmovilizado de Ted, Brian sintió una oleada de vergüenza. El rostro de su padre le vino a la mente. No la expresión severa y desaprobadora a la que estaba acostumbrado,
sino la mirada devastada que pondría al enterarse de que su hijo había participado en la amenaza a un niño. «Esto no es lo que me propuse», murmuró Brian, retrocediendo hacia su motocicleta. «Nos estamos pasando de la raya, Ryan. Cállate y ayuda a Dev», gritó Ryan, y su cuidadosa planificación se desmoronó mientras Max mantenía su ventaja táctica. Brian se había topado con unidades caninas durante su carrera policial, pero observar las respuestas calculadas de Max le reavivó la comprensión de lo peligrosos que podían ser estos animales al ser desplegados. Esta no era una mascota familiar que actuara por instinto protector. Este era un oficial entrenado que ejecutaba decisiones tácticas con precisión metódica. Michael Reynolds observaba cómo se desarrollaba la escena con un creciente conflicto interno. El ex ranger del ejército se había unido a los Black Reapers desesperado tras el fracaso de sus sistemas de apoyo, pero siempre había habido límites que no cruzaba. Su tiempo en Afganistán le había inculcado un código inquebrantable sobre la protección de los inocentes, en especial de los niños. Ver a sus nuevos hermanos amenazar a una niña pequeña despertó algo primitivo en él. Recuerdos de los niños afganos huérfanos que su unidad había protegido, del juramento que había hecho de defender a quienes no podían defenderse a sí mismos. «Tenemos que dar marcha atrás», dijo Mako, reafirmando su porte militar al dar un paso al frente. «Esto está mal. Es solo una niña». Ryan se giró hacia él, con la furia distorsionando sus rasgos marcados. «¿Te estás volviendo blando conmigo, soldado? ¿Recuerdas quién te dio un lugar cuando nadie más lo hizo?» «No hay nada de blando en tener límites que no cruzas», respondió Michael, con la voz imponente que antaño dirigía a los hombres en combate. «No se trata de drogas ni de territorio. Es una niña». Lily temblaba detrás de Max, con el sistema sensorial desbordado, pero con la conciencia alerta. A través de la niebla de la ansiedad, recordó las instrucciones de seguridad de su padre. Con dedos temblorosos, tomó el silbato que llevaba colgado al cuello y sopló 3 veces, la señal de emergencia que James le había enseñado a usar en situaciones peligrosas. El sonido penetrante sobresaltó a los motociclistas e hizo que Dev volviera a forcejear para liberarse de Max. A Ryan se le agotó la paciencia. Sacó su pistola y le apuntó a Max. «Suéltalo o te pego una bala», le gruñó al pastor. Max no lo soltó. Había sido entrenado para mantener la aprehensión incluso bajo amenaza, uno de los muchos escenarios que el oficial Reeves había practicado repetidamente durante su colaboración. La mirada del pastor permaneció fija en Ryan, evaluando el nuevo nivel de amenaza mientras mantenía el control de su objetivo actual. «Dije que lo soltara». El dedo de Ryan apretó el gatillo. Michael se movió sin pensar, con años de entrenamiento de combate apoderándose de él mientras se interponía entre el arma de Ryan y el perro. «Baja, Ryan. Si le disparas a ese perro con la chica Parker mirando, no habrá vuelta atrás. Todo el departamento nos perseguirá». El enfrentamiento se prolongó durante varios tensos segundos antes de que Ryan bajara lentamente su arma. «Bien. Lo haremos de otra manera», señaló a Lily con la barbilla. «Chica, deja de molestar a tu perro o las cosas se pondrán muy feas para tu amigo Dev». La mente de Lily corría. Su padre le había explicado que Max tenía un entrenamiento especial, que había sido un perro policía que sabía proteger a la gente, pero ella nunca había visto esa faceta suya, el poder preciso y controlado que transformaba a su gentil compañero en un arma formidable. La dicotomía le resultaba difícil de procesar con sus sentidos ya desbordados. «Max», susurró, con una voz apenas audible. «Soltar». Max soltó de inmediato el brazo de Dev, pero mantuvo su postura protectora frente a Lily. Su atención ahora estaba dividida entre el hombre herido que retrocedía a gatas y Ryan, quien aún sostenía el arma a su lado. La evaluación táctica del pastor era clara. El hombre de la cicatriz representaba la principal amenaza. Dev se agarró el brazo, con la sangre filtrándose entre los dedos mientras retrocedía hacia su motocicleta. «Esa cosa me rompió el brazo», gritó, pálido de conmoción y dolor. «Necesito un hospital, Ryan». «Nadie irá a ninguna parte hasta que resolvamos esto», respondió Ryan con frialdad.
pero su fachada de seguridad se estaba resquebrajando. La simple intimidación de una niña había escalado a una situación con consecuencias potencialmente graves. Si Parker descubría su participación en la amenaza a Lily, el poder recientemente establecido de Ryan en Willow Creek se vería comprometido. Además, Egalayan, con una voz que se parecía sospechosamente a su antigua formación policial, le recordaba los cargos adicionales que amenazar a un menor añadiría a su ya considerable responsabilidad penal infantil. Durante todo el enfrentamiento, Ryan se había ido alejando poco a poco de la escena, su privilegiada educación se impuso en un momento de claridad moral. Esto se acabó, Ryan, anunció, subiendo a su motocicleta. Me voy. Sin esperar respuesta, arrancó la moto y se alejó a toda velocidad, dejando atrás una nube de polvo y los jirones de sus aspiraciones de forajido. El rostro de Brian se ensombreció de furia ante la deserción. «Te arrepentirás, Rico», murmuró antes de volver a centrarse en el problema inmediato. Con Dead herido, Brian huyó y la lealtad de Michael se tambaleaba claramente. El equilibrio de poder había cambiado drásticamente. La simple táctica de intimidación se había convertido en un desastre potencial. Una decisión se cristalizó en la mente de Ryan. Necesitaba recuperar el control de la situación rápidamente. Con un movimiento rápido, se abalanzó hacia adelante, con la intención de agarrar a Lily como palanca antes de que Max pudiera reaccionar. «Ven aquí, chaval». Max respondió con una velocidad explosiva, lanzándose entre Ryan y Lily con una ferocidad que desmentía su metódico entrenamiento. Sus dientes se partieron a centímetros de la mano extendida de Ryan, obligando al líder de la pandilla a tambalearse hacia atrás. Ryan volvió a levantar el arma. El pánico, dominando el pensamiento táctico, Michael se movió al instante, su entrenamiento militar se activó automáticamente al ver un arma apuntando a un niño. Abordó a Ryan por un costado, y ambos hombres se estrellaron contra el pavimento mientras el arma se alejaba deslizándose por el asfalto. «Corre», le gritó a Lily. «Coge a tu perro y corre». Lily se quedó paralizada, con su sistema abrumado, incapaz de procesar la rápida secuencia de acontecimientos. Max, sin embargo, comprendió la situación táctica a la perfección. Con Ryan temporalmente neutralizado, el pastor regresó en círculos hacia Lily, presionándola firmemente contra su pierna. La técnica de presión que había aprendido a veces aliviaba su parálisis sensorial en situaciones abrumadoras. El contacto físico tuvo éxito donde las órdenes verbales habían fallado. La mano de Lily se dirigió automáticamente al pelaje de Max, la textura familiar la tranquilizó lo suficiente como para recuperar parcialmente su función. Retrocedió un paso tambaleante, luego otro, aferrándose al collar de Max mientras el pastor la guiaba en su retirada, manteniendo una posición protectora entre ella y los hombres que forcejeaban. En el suelo, Ryan había ganado la partida contra Michael. Su rabia le proporcionaba una ventaja de adrenalina sobre la experiencia en combate del veterano, atenuada por meses de abuso de sustancias. «Estás muerto», siseó Ryan, asestando un puñetazo que envió la cabeza de Michael hacia atrás contra el pavimento. «¿Me oyes? Muerto». El sonido de las sirenas acercándose atravesó el caos. El silbato de Lily aparentemente había llamado la atención, o quizás un transeúnte había avisado del alboroto. Ryan se quedó paralizado a mitad del puñetazo, su instinto de supervivencia superó su rabia. Con un último golpe brutal en las costillas de Michael, se puso de pie de un salto. «Dave, nos vamos ya», ladró Ryan, corriendo hacia su moto. Dave, todavía agarrándose el brazo herido, no necesitó más ánimos. Ambos hombres subieron a sus motos, con los motores rugiendo al arrancar, preparándose para huir. Brian echó una última mirada a Lily y Max, con una expresión que prometía venganza futura. «Esto no ha terminado, chico. Saluda a tu papá, Ryan Morris». Con esa amenaza de despedida, aceleró, seguido de cerca por Dave. Michael permaneció en el suelo, con sangre goteando de su labio partido, mientras los veía desaparecer por la esquina. Girándose hacia Lily, que temblaba con los brazos alrededor del cuello de Max, esbozó una sonrisa dolida. «Vaya compañero que tienes», dijo en voz baja, haciendo una mueca al tocarle las costillas.
Tu padre es el oficial que me habló esta mañana, ¿verdad? ¿Sobre desintoxicarse? Lily asintió con vacilación, sin apartar la mano del pelaje de Max. Díselo. Michael dudó, escupiendo sangre al pavimento. Dile que estoy listo para aceptar su oferta. Las sirenas sonaron con más fuerza cuando una patrulla de policía dobló la esquina, con los neumáticos chirriando al detenerse junto a ellos. El agente James Parker saltó del asiento del conductor, con el rostro ceniciento de miedo, mientras corría hacia su hija, Lily. Gritó, cayendo de rodillas ante ella. ¿Estás herida? ¿Qué pasó? Antes de que Lily pudiera responder, Max se giró hacia James y ladró una vez, la señal de alerta que le habían enseñado a dar al completar una captura exitosa. A pesar de la gravedad de la situación, James sintió una sonrisa reticente dibujarse en sus labios. El entrenamiento nunca se desvaneció. Al parecer. Papá, dijo Lily, con voz baja pero firme mientras señalaba a Mako. Él nos ayudó. Los hombres malos querían llevarme, pero Max los detuvo. Y este hombre me dijo que corriera. Hizo una pausa, frunciendo el ceño por el esfuerzo de transmitir un mensaje completo a pesar de su persistente sobrecarga sensorial. Dice que quiere aceptar tu oferta ahora. James miró de su hija al hombre maltratado en el suelo, y lo reconoció al reconocer a Mako Reynolds de su conversación de ese mismo día. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad escalofriante. Los segadores negros habían atacado a su hija, y el veterano al que había intentado ayudar había optado por protegerla. Una ambulancia está en camino, dijo James, ofreciéndole ayuda a Mako. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El centro médico Willow Creek bullía de actividad mientras James Parker paseaba por la sala de espera, con la radio de la policía sonando con las actualizaciones de los agentes que perseguían a Ryan Morris y a los Black Reapers restantes. Sarah estaba sentada cerca, abrazando a Lily, quien permanecía extrañamente inmóvil, con la mirada fija en las puertas dobles que conducían a las salas de tratamiento donde los médicos atendían las heridas de Michael Reynolds. Max yacía a los pies de Lily, con la mirada atenta siempre en la entrada de la sala de espera, y su cuerpo aún conservaba la tensión de alerta de un agente canino de guardia. El alcalde pide actualizaciones cada 15 minutos, dijo en voz baja el jefe Thomas Green, uniéndose a James junto a la ventana. A sus 58 años, el rostro curtido de Green mostraba las marcas de 25 años en las fuerzas del orden, los últimos 10 como jefe de policía de Willow Creek. Su hijo acaba de entrar a la comisaría y confesó ser miembro de los segadores negros. Dice que estuvo allí cuando intentaron secuestrar a Lily. La mano de James se tensó en el alféizar de la ventana. Brian Taylor estaba allí. ¿Tocó a mi hija? No, respondió Greene, poniendo una mano tranquilizadora sobre el hombro de James. Según su declaración, se echó atrás al darse cuenta de lo que Morris planeaba. Nos lo está dando todo. Ubicaciones, operaciones, nombres. El alcalde está fuera de sí. James exhaló lentamente, obligándose a liberar la furia asesina que lo había estado invadiendo desde que encontró a Lily temblando en aquella esquina. ¿Y Morris? Tenemos controles en todas las salidas del condado, y la policía estatal está involucrada. Ahora. Morris sabe que su operación ha fracasado. Está desesperado. Greene hizo una pausa y bajó aún más la voz. James, hay algo más que debes saber. Morris le ha estado contando a su equipo que lo traicionaste durante la investigación de corrupción hace 3 años. Ha tomado esto como algo personal. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. No fue casualidad, dijo James, y la comprensión lo inundó como agua helada. Se centró en Lily específicamente porque es mi hija. Antes de que Green pudiera responder, las puertas de urgencia se abrieron de golpe y apareció un médico, dirigiéndose directamente hacia James. Oficial Parker, Michael Reynolds pregunta por usted. Está estable, pero insiste en hablar con usted. De inmediato, James siguió al médico a través del laberinto de salas de examen con cortinas hasta donde yacía Michael, con el rostro salpicado de moretones y hiedra que le serpenteaba desde el brazo.
A pesar de sus heridas, la mirada del veterano estaba más clara que durante su conversación de esa mañana. El dolor había reemplazado la neblina de los opioides. Parker Mako se incorporó con dificultad, haciendo una mueca de dolor ante el movimiento. Necesitas saberlo. Morris no solo quería asustarte. Está planeando algo más grande. El envío que llega esta noche es solo una tapadera. James acercó una silla a la cama. ¿Qué quieres decir? El verdadero plan es asaltar el almacén de pruebas de la comisaría. Maurice tiene un contacto dentro que les permitirá entrar durante el cambio de turno. Buscan algo específico del caso Johansen del año pasado. Algo millonario que nunca se registró correctamente. Michael agarró la muñeca de James con una fuerza sorprendente. Morris conoce tus códigos de acceso. Se jactó de ello. James sintió un nudo en el estómago. El caso Johansen había sido su investigación. Un empresario local blanqueaba dinero para cárteles a través de su negocio de importación de muebles. Entre los artículos incautados se encontraba un cargamento de mesas antiguas con patas huecas que contenían diamantes en bruto. Una operación secundaria de contrabando que no se había hecho pública. ¿Cuándo sucederá esto?, preguntó James. Cierto. A las 9. Morris sigue adelante. Cree que tener al departamento distraído buscándolo le beneficia. La mirada de Mako se dirigió a la puerta, bajando la voz. Hay más, dijo Morris. Algo sobre tomar lo que Parker ama antes de irse de la ciudad. Creo que se refería a Lily, terminó James, ya levantándose. Necesito poner a mi familia a salvo. Volvió corriendo a la sala de espera, pensando a toda velocidad en planes de contingencia mientras se acercaba a Sarah y Lily. Las luces del techo del hospital parpadearon una vez y luego se apagaron por completo, sumiendo la sala en la oscuridad durante los 3 segundos previos a la activación de los generadores de emergencia. En ese breve instante de oscuridad, Max se puso de pie de un salto con un gruñido de advertencia. Cuando las luces de emergencia iluminaron la escena, Ryan Morris estaba en la entrada de emergencias, con una pistola en una mano y lo que parecía ser un detonador remoto en la otra. Detrás de él, Ted y otros 2 segadores bloqueaban la salida, con el rostro oculto por cascos de motocicleta con viseras oscuras. Nadie se mueve. Ryan gritó, y su voz se oyó por encima de los gritos de sorpresa de los pacientes y el personal. Parker, sé que estás aquí. Muéstrate o empezaré a disparar a cualquiera. James salió del pasillo con su arma reglamentaria desenfundada. Morris lo dejó. El edificio está rodeado. No, no lo está, respondió Ryan con una sonrisa burlona. Tus chicos están todos buscando señuelos. Pero tengo algo que quieres, y tú tienes algo que necesito. Señaló el detonador. Esto controla las cargas de la tubería de gas exterior. Con solo presionar un botón, este lugar explota con todos dentro, incluyendo a tu querida familia. Pacientes y personal médico se apretujaban contra las paredes o se agachaban detrás de los muebles, varios buscando ayuda con sus teléfonos. Sarah atrajo a Lily hacia sí, protegiéndola con su cuerpo mientras James evaluaba sus opciones tácticas. El alcance era demasiado grande para un disparo certero, y el riesgo de alcanzar a civiles era inaceptable. ¿Qué quieres, Ryan?, preguntó James, apuntando con el arma a su excompañero. Acceso al almacén de pruebas. Los diamantes del caso Johansen. Son mi plan de jubilación. El rostro marcado de Ryan se torció en una parodia de sonrisa. Vas a llamar a la comisaría, usar tu código de anulación para despedir a los agentes de guardia y luego reunirte conmigo allí con las llaves y las combinaciones. ¿Y si me niego? La mirada de Brian se dirigió a Sarah y Lily. Entonces me llevo a tu familia. Serán mi seguro hasta que esté a salvo. Tú decides, compañero. James sintió una furia fría que lo invadía, pero mantuvo una expresión neutral. ¿De verdad crees que te vas a marchar de esto? Yo lo sé. Porque siempre has sido débil, James. Siempre priorizando a los demás antes que al trabajo. Brian señaló a Lily con el arma. Como ahora, estás calculando si puedes dispararme antes de que presione este botón, pero no te arriesgarás.
Esa vacilación es la razón por la que siempre fui el mejor policía. Durante todo el intercambio, Max se mantuvo completamente quieto junto a Lily, apretando su entrenamiento mientras esperaba órdenes. Las orejas del pastor estaban completamente alerta, sus músculos tensos con energía potencial mientras su mirada permanecía fija en Ryan. Lily, apretada contra su madre, sintió la tensión controlada de Max a través de la mano que mantenía hundida en su pelaje. Una infancia desplazándose por un mundo que abrumaba sus sentidos la había convertido en una observadora excepcional de detalles sutiles que otros pasaban por alto. Ahora, a pesar de su miedo, notó algo crucial. El dedo de Ryan en el detonador no tocaba el botón. El dispositivo en sí se parecía sospechosamente a un abridor de puertas de garaje, con la carcasa pintada de negro. Su padre le había enseñado a farolear en sus partidas semanales de ajedrez. Esta comprensión se cristalizó en certeza. Ryan estaba fanfarroneando. Lily se acercó al oído de su madre. El hombre malo finge, susurró. Su botón no es real. Sarah abrió mucho los ojos, pero no dio ninguna otra señal de haber oído mientras evaluaba la situación por su cuenta. Su formación médica le permitió observar lo que su esposo podría haber pasado por alto en el calor de la confrontación. Las pupilas de Ryan estaban anormalmente dilatadas y sus movimientos mostraban los indicadores de alguien bajo los efectos de estimulantes. Su juicio se vería afectado, lo que lo haría aún más peligroso. James, llamó Sarah, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Está drogado. Probablemente es un método. La atención de Brian se centró en Sarah y su expresión se ensombreció. Cállate. Una palabra más y la distracción momentánea era todo lo que James necesitaba. Max, protégete. Ordenó con firmeza. El pastor alemán entró en acción con una velocidad impresionante, cruzando la sala de espera. En un instante de agresividad concentrada, Brian giró, intentando apuntar con su arma al perro que embestía. Pero Max ya estaba en el aire, un misil de 32 kilos de fuerza y entrenamiento de precisión. El impacto lanzó a Ryan hacia atrás a través de las puertas de emergencia, con el arma y el detonador volando de sus manos mientras el hombre y el perro se estrellaban contra el pavimento. El caos se desató en la sala de espera cuando Dad y los demás segadores se movilizaron para intervenir. James corrió hacia adelante y derribó a Dad antes de que pudiera sacar un arma oculta. ¡Policía! ¡Todos al suelo!, gritó, forcejeando con el hombre más corpulento mientras pacientes y personal se lanzaban a refugiarse afuera. Max tenía a Ryan inmovilizado, sus dientes clavados en el brazo del líder de la banda con precisión profesional, con suficiente presión para inmovilizarlo sin cortarle las arterias. Ryan se resistió y giró la mano libre, asestando golpes en las costillas de Max que habrían hecho que un perro más débil lo soltara. Pero Max había sido entrenado para mantener la aprensión mediante el dolor y la distracción, con una concentración absoluta mientras usaba su peso para mantener a su objetivo inmovilizado. «Quítame a este maldito perro de encima», gritó Ryan, mientras la sangre manaba de las heridas punzantes en su antebrazo mientras seguía forcejeando. Dentro, los segadores restantes se vieron rodeados mientras la seguridad del hospital respondía al disturbio, con sus propias armas desenfundadas. Reconociendo la inutilidad de seguir resistiéndose, levantaron las manos en señal de rendición. James, tras someter a Dad con una dolorosa llave de brazo, miró hacia las puertas, donde Max seguía inmovilizando a Ryan a pesar de los forcejeos cada vez más desesperados del líder de la banda. Sarah, lleva a Lily a una habitación segura. James ordenó, esposando a Dad antes de correr hacia la entrada. Afuera, la situación se había deteriorado gravemente. Ryan, en su frenesí por las drogas, había logrado alcanzar un cuchillo escondido en una bota con la mano libre. Al irrumpir James por las puertas, vio la hoja arquearse hacia el costado expuesto de Max. «Max, libérate». James gritó, desenfundando su arma. Max lo soltó al instante y saltó, pero no con la suficiente rapidez. El cuchillo le cortó el trasero, derramando una lluvia de sangre que manchó el pavimento. El pastor se tambaleó, desequilibrado momentáneamente por la herida, lo que le dio a Ryan la oportunidad que necesitaba para ponerse de pie.
Estás acabado, Maurice, dijo James, apuntando con el arma a su excompañero. Con el cuerpo en el suelo, Ryan, con los ojos desorbitados y sangrando, cambió la empuñadura del cuchillo. No me dispararás, James. No tienes agallas. Pruébame, respondió James con una voz mortalmente tranquila. Amenazaste a mi familia. No hay nada que no haría para protegerlos. Por un instante, los dos excompañeros se miraron fijamente desde el otro lado de la acera, uno firme en la defensa de todo lo que amaba, el otro consumido por el odio y la desesperación. Entonces la mirada de Ryan se dirigió hacia el lado donde Max se recuperaba a pesar de la sangre que manaba de su herida. Ese perro debió haber sido sacrificado hace años, gruñó Ryan, girando repentinamente y abalanzándose sobre el pastor herido, con el cuchillo en alto para asestarle el golpe mortal. James disparó 2 veces. Los disparos resonaron en el estacionamiento del hospital mientras Ryan se desplomaba a medio paso, con el cuchillo tintineando inútilmente a su lado. Yacía inmóvil en el pavimento, con la sangre acumulándose bajo él mientras James se acercaba con cautela, con las armas aún apuntando a su adversario caído. El agente necesita ayuda. Disparos. Sospechoso abatido, informó James por radio, apartando el cuchillo de una patada antes de tomarle el pulso a Ryan. Al no encontrarlo, enfundó su arma y de inmediato centró su atención en Max. El pastor alemán se había mantenido en su posición a pesar de su lesión, el entrenamiento se mantuvo incluso con la sangre empapando su pata trasera. Solo cuando James se arrodilló a su lado, Max finalmente se permitió gemir suavemente, reconociendo el dolor que había estado ignorando estoicamente. Buen chico, susurró James, con la voz cargada de emoción mientras aplicaba presión sobre la herida. El mejor chico. Necesitamos un veterinario. Gritó hacia la entrada del hospital, por donde el personal salía con cautela. Oficial caído. En cuestión de segundos, la seguridad del hospital había asegurado la zona mientras Sarah salía corriendo con suministros de traumatología. Muevan las manos. Dirigió su formación médica mientras evaluaba la lesión de Max. El corte es profundo, pero no afectó la arteria femoral. Necesita cirugía, pero está estable para el traslado. Como convocadas por el drama que se desataba, las sirenas de la policía aullaron a lo lejos, aumentando su volumen a medida que finalmente llegaban los refuerzos. La patrulla del jefe Green fue la primera en entrar en el estacionamiento con un chirrido. El propio jefe saltó con el arma desenfundada antes de inspeccionar la escena y reconocer que la amenaza había sido neutralizada. La estación, le gritó James, sin dejar de presionar la herida de Max. Morris planeaba asaltar el almacén de evidencias. ¿Tiene a alguien dentro? Greene asintió con gravedad, ya hablando por radio para ordenar que aseguraran la estación y que todo el personal estuviera presente. Mientras llegaban más agentes para controlar la escena, James sintió una pequeña mano en el hombro. Al girarse, vio a Lily de pie junto a él, pálida pero serena, mirando a Max. Está herido, dijo simplemente, con la voz tensa por la preocupación. Sí, cariño. Pero mamá dice que se va a poner bien. Tenemos que llevarlo al veterinario de inmediato. Lily se arrodilló junto a Max, aparentemente ajena a la sangre que le empapaba los vaqueros, mientras colocaba su pequeña mano suavemente sobre la cabeza del pastor. Nos salvaste, le susurró. Ahora te salvaremos. La clínica veterinaria de urgencias, a las afueras de Willow Creek, era un edificio austero y funcional que contrastaba con el sofisticado equipo médico que albergaba. James Parker cargó a Max a través de las puertas corredizas. La sangre del pastor alemán empapaba la chaqueta policial que le habían envuelto apresuradamente alrededor de la herida. Sarah la siguió de cerca con Lily, cuyo pequeño rostro se mantuvo sereno a pesar de las lágrimas en sus mejillas. El personal de la clínica respondió de inmediato a la emergencia, un equipo de técnicos veterinarios se apresuró a llegar con una camilla mientras la veterinaria principal, la doctora Emily Wilson, salía de la sala de reconocimiento. ¿Golpe de arma blanca?, preguntó el doctor Wilson con vehemencia, ya examinando a Max mientras los técnicos lo trasladaban a la camilla. Herida de arma blanca en el cuarto trasero derecho, respondió Sarah,
pues su formación médica le permitía comunicarse con eficacia. Laceración de aproximadamente 15 centímetros, afectación de tejidos profundos, pérdida de sangre significativa, pero sin derrame arterial. Ha permanecido consciente y receptivo durante todo el traslado. Doctor. Wilson asintió, aplicando una venda de presión mientras dirigía a su equipo. Prepe 2 y, quiero un análisis de sangre completo, acceso intravenoso y 4 unidades de sangre canina listas. Oficial Parker, necesito que firme los formularios de consentimiento. Estamos considerando una cirugía de emergencia. James dudó, con la mano aún sobre la cabeza de Max. La mirada del pastor permaneció fija, su confianza evidente a pesar del dolor. ¿Lo logrará? Haremos todo lo posible, respondió la doctora. Wilson, sin que su profesionalismo ocultara del todo la preocupación en su mirada al notar el rápido palidez de las encías de Max y su respiración cada vez más dificultosa. Pero necesito operarlo de inmediato. La pérdida de sangre es considerable y podría haber daños que no podemos ver externamente. Mientras Max era trasladado al quirófano, Lily se separó de su madre y corrió hacia la camilla. «Espera», llamó con una voz inusualmente clara y autoritaria. El personal hizo una pausa, mirando al Dr. Wilson, quien asintió con la cabeza, con Lillian cerca del oído de Max, su pequeña mano acariciando suavemente su hocico. «Tienes que luchar», susurró con fiereza. «Eres el perro más valiente del mundo y necesito que vuelvas a mí». Max, a pesar de su debilidad, logró levantar la cabeza lo suficiente como para lamer la mano de Lily una vez. El equipo veterinario continuó su viaje urgente hacia el quirófano. Las puertas dobles se cerraron tras ellos, dejando a la familia Parker en el repentino y ensordecedor silencio de la sala de espera. «¿Te oyó?», dijo James en voz baja, arrodillándose junto a su hija. «Max es un luchador. No se rendirá». Lily asintió solemnemente, su mente analítica procesando la información a su manera única. «Perdió mucha sangre», observó con una indiferencia clínica que no disimuló el miedo subyacente. «El cuchillo cortó muy profundo. Vi tejido muscular». Sarah se unió a ellos, apoyando una mano firme en el hombro de Lily. «Tienes razón, cariño. Es una lesión grave. Pero Max está recibiendo una atención excelente de la doctora Wilson. Es la mejor cirujana veterinaria del condado». El reloj de la sala de espera avanzaba sin cesar mientras los minutos se convertían en horas. El jefe Green llegó con información actualizada. La conspiración en la comisaría había sido descubierta y un sargento de guardia llamado Matthews confesó su acuerdo con Ryan Morris. Los Black Reapers restantes habían sido detenidos y Brian Taylor cooperaba plenamente con las autoridades. Michael Reynolds se había estabilizado y proporcionaba declaraciones detalladas sobre las operaciones de la banda. «El alcalde está a cargo del control de daños», informó Green a James discretamente. «Tener a su hijo involucrado en esto es una pesadilla política. Pero le preocupa más enmendar el daño. Para empezar, se ha ofrecido a cubrir todos los gastos médicos de Max». James asintió distraídamente, con la atención centrada en Lily, quien permanecía inmóvil en una silla de la sala de espera, con el cuerpo rígido por el esfuerzo de controlar sus respuestas sensoriales al ambiente abrumador de la clínica veterinaria. La intensa iluminación fluorescente, los olores a antiséptico y los ocasionales sonidos de animales en apuros creaban una tormenta perfecta de desencadenantes para su condición. «Lily necesita irse a casa», le dijo a Sarah. «Este lugar es demasiado para ella». Sarah negó con la cabeza. «Ya lo sugerí. Se niega a irse hasta que sepamos que Max está bien». Como si hubiera oído su nombre, Lily levantó la vista. «Me quedo», dijo con firmeza. Max no me dejaba. 4 horas después de la cirugía, la doctora Wilson salió del quirófano con la bata manchada de sangre y el cansancio evidente en la caída de sus hombros. La familia Parker se levantó al unísono, con la tensión vibrando en su interior mientras buscaban pistas en su rostro. La cirugía fue más complicada de lo previsto. El doctor Wilson comenzó a quitarse el gorro quirúrgico. El bisturí le causó graves daños. Seccionó varios músculos importantes,
cortó la arteria femoral y provocó una fractura fina en el fémur. James sintió que se le encogía el corazón. ¿Pero está vivo? Sí, confirmó el Dr. Wilson. Pero está en estado crítico. Reparamos el daño arterial y le transfundimos 4 unidades de sangre. El daño muscular era extenso. Tuve que colocar más de 100 suturas internas para reconectar el tejido. Las próximas 24 horas serán decisivas. ¿Podemos verlo?, preguntó Lily con voz suave pero firme. El Dr. Wilson dudó, mirando a Sarah en busca de orientación. Está fuertemente sedado y conectado a numerosos dispositivos de monitoreo. Podría ser molesto. Por favor, interrumpió Lily, algo inusual para un niño que solía evitar la confrontación directa. Necesita saber que estamos aquí. Tras considerarlo un momento, el Dr. Wilson asintió brevemente. Está en recuperación. La sala de recuperación estaba tenuemente iluminada y silenciosa, salvo por el pitido constante del equipo de monitoreo. Max yacía en una mesa acolchada, su vigoroso cuerpo parecía extrañamente disminuido bajo una manta térmica. Un tubo de respiración le sobresalía de la boca y múltiples vías intravenosas le suministraban líquidos, antibióticos y analgésicos. Su pierna operada estaba vendada con fuerza y elevada sobre un soporte acolchado. Lily se acercó lentamente a la mesa, olvidando su habitual aversión sensorial mientras se concentraba por completo en Max. Colocó su pequeña mano suavemente sobre su cabeza, con cuidado de no tocar el catéter intravenoso en su pata delantera. «Estoy aquí», dijo simplemente, y su voz resonó en la silenciosa habitación. «Lo lograste, Max. Me salvaste. Y ahora tienes que mejorar». El equipo de monitoreo continuó su pitido rítmico, pero Max permaneció inmóvil. El poderoso oficial canino ahora era un paciente vulnerable que luchaba por su vida. El Dr. Wilson revisó los monitores y realizó pequeños ajustes al flujo intravenoso. «Sus constantes vitales están estables por ahora», les informó en voz baja, «pero no está fuera de peligro. Las próximas horas son cruciales». «¿Qué posibilidades tiene?», preguntó James, con la misma pregunta que lo rondaba desde que llegaron. La compasión suavizó la actitud profesional del Dr. Wilson. Si sobrevive a la noche, sus posibilidades mejoran significativamente. Max es joven y gozaba de excelente salud antes de la lesión, pero debo ser sincero. El daño fue grave. Incluso si se recupera, es posible que nunca recupere la función completa de esa pierna. Las implicaciones flotaban en el aire. Un oficial canino, incluso uno retirado que no podía correr ni saltar con eficacia, era un oficial canino que había perdido una parte fundamental de su identidad. ¿Quieres decir que podría ser? Lily buscó la palabra correcta, su mente analítica procesaba la información con precisión a pesar de su angustia emocional. Discapacitado, añadió el Dr. Wilson con suavidad. Sí, es una posibilidad para la que debemos prepararnos. El fémur sanará, pero el daño muscular podría provocar debilidad permanente o limitación del rango de movimiento. Lily asintió, asimilando la información con la franqueza característica de su condición. «No pasa nada», dijo finalmente. «Ya no necesita perseguir a los malos. Solo necesita ser Max». La sencillez y aceptación de su declaración le provocó lágrimas inesperadas en los ojos a James. Colocó su mano junto a la de Lily sobre la cabeza de Max, sintiendo la familiar textura del pelaje del pastor bajo sus dedos. «El Dr. Wilson tiene razón, Lily», añadió Sarah, pues sus conocimientos médicos la obligaban a preparar a su hija para situaciones difíciles. Incluso si Max sobrevive, su recuperación será larga y dolorosa. Puede que no sea el mismo perro que recuerdas. «Siempre será Max», respondió Lily con absoluta certeza. «Igual que siempre soy Lily. Incluso en los días en que mi cerebro funciona de forma diferente». A medida que avanzaba la noche, el estado de Max empezó a deteriorarse. Su temperatura subió bruscamente a pesar de las medidas de enfriamiento y su presión arterial descendió a niveles preocupantes. La doctora Wilson le administró medicamentos adicionales, con el rostro cada vez más serio mientras observaba sus reacciones.
Está desarrollando complicaciones, les explicó a James y Sarah mientras Lily dormía intranquila en una silla de la sala de espera. El extenso daño tisular está causando una respuesta inflamatoria sistémica. Su cuerpo, básicamente, se está atacando a sí mismo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó James con desesperación en la voz. Estamos haciendo todo lo posible desde el punto de vista médico, respondió el Dr. Wilson. El resto está al máximo. Alrededor de las 3 de la madrugada llegó el momento crítico. El ritmo cardíaco de Max se volvió errático, el monitor mostraba preocupación y arritmias mientras sus niveles de oxígeno se desplomaban. El equipo veterinario entró en acción rápidamente, administrando medicamentos de emergencia mientras el Dr. Wilson realizaba compresiones torácicas. Se está desplomando, gritó un técnico veterinario mientras ajustaba el flujo de oxígeno. Lily despertó con la conmoción. Inmediatamente alerta, a pesar de la hora que faltaba para que ninguno de sus padres pudiera detenerla, se deslizó al área de tratamiento, observando con los ojos abiertos cómo el equipo médico luchaba por estabilizar a Max. «No te vayas», susurró, con las manos apretadas contra la mampara de cristal. «Por favor, no nos dejes, Max». Durante 3 minutos de agonía, la doctora Wilson y su equipo trabajaron frenéticamente para estabilizar a Max. Los medicamentos de emergencia surtieron efecto gradualmente, y el pitido errático del monitor se estabilizó poco a poco hasta alcanzar un ritmo más regular. La doctora Wilson retrocedió, secándose el sudor de la frente mientras revisaba las últimas lecturas. «Ha vuelto», anunció con cauteloso alivio. «Sus constantes vitales se están estabilizando». Lily permaneció junto a la ventana de observación, con sus pequeñas manos apretadas contra el cristal como si intentara alcanzar a Max con pura fuerza de voluntad. James y Sarah estaban detrás de ella, emocionalmente agotados por la terrible experiencia de la noche. ¿Estará bien ahora?, preguntó Lily, con su mente analítica buscando información concreta incluso cuando sus emociones amenazaban con abrumarla. Dra. Wilson se acercó a la familia, su actitud profesional se suavizó con una genuina compasión. Ha luchado para salir del abismo, lo cual es una muy buena señal. Su cuerpo muestra una resiliencia notable. Creo que hemos superado la etapa crítica, pero sigue en estado crítico. Las próximas horas nos darán más información. Al amanecer sobre Willow Creek, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la clínica, el jefe Green regresó con una carpeta manila bajo el brazo. Su expresión era sombría al solicitar hablar en privado con James. Los 2 hombres entraron en una pequeña consulta mientras Sarah se quedaba con Lily junto a la cama de Max. He estado investigando los antecedentes de Morris más a fondo. Greene comenzó, abriendo la carpeta para revelar archivos personales e informes de casos. Hay algo que necesitas saber, James. Se remonta a mucho antes de lo que pensábamos. James se inclinó hacia adelante, olvidando por un momento el cansancio mientras examinaba los documentos. ¿Qué estoy viendo? El historial de servicio de Morris antes de llegar a Willow Creek, respondió Greene. Específicamente, su tiempo en la unidad canina del condado hace 7 años. James examinó los archivos, con la mente nublada por la fatiga, procesando gradualmente la información que tenía ante sí. De repente, se quedó paralizado, releyendo un pasaje en particular con creciente incredulidad. Esto no puede ser cierto. Morris fue el primer compañero del oficial Reeves. Greene asintió solemnemente. Durante 3 años, fueron el mejor equipo canino del departamento hasta que Morris fue transferido tras una revisión disciplinaria. Reeves testificó en su contra en una audiencia por mala conducta. Uso excesivo de fuerza durante un arresto. Morris fue absuelto, pero reasignado. Guardó ese rencor durante años. Y entonces Reeves consiguió a Max como su nuevo compañero, murmuró James, mientras las piezas encajaban de forma terrible. El compañero que reemplazó a Morris se convirtió en un oficial condecorado con el mejor perro del departamento. Morris fue asignado a nuestro departamento un año después, continuó Greene. Mantuvo en secreto su conexión con Reeves. No creo que nadie la hubiera relacionado hasta que empecé a investigar anoche.
Así que cuando Morris vio a Max con Lily hoy, reconoció al perro de su antiguo rival, confirmó Green. El perro que, en su opinión, debería haber sido suyo. No se trataba solo de vengarse, James. Se trataba de saldar viejas cuentas en varios frentes. James se quedó sentado, procesando esta revelación con creciente horror. Todo este tiempo pensé que el caso de corrupción era su motivo para atacarme. Pero esto es mucho más profundo. Hay más, dijo Greene, sacando otro documento. ¿Recuerdan el asalto al almacén donde asesinaron a Reeves? Morris fue el oficial supervisor que proporcionó la información para esa operación. La insinuación golpeó a James como un puñetazo. ¿Estás diciendo que Morris los envió deliberadamente a una emboscada? Digo que hay serias dudas sobre la información que proporcionó. La investigación no fue concluyente, pero a la luz de los acontecimientos recientes, la reabrimos. Greene hizo una pausa, con expresión seria. Morris podría haber sido responsable de la muerte de Reeves y del trauma de Max. Mientras esta primera revelación se asentaba pesadamente entre ellos, un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Entró un oficial más joven, con una expresión que delataba su incomodidad. Jefe, hemos concluido la investigación preliminar en la residencia de Morris, como ordenó. Encontramos algo que usted y el oficial Parker deben ver de inmediato. Le entregó un cuaderno de cuero desgastado, el diario personal de Morris. Greene lo hojeó rápidamente antes de detenerse en una página marcada con una pestaña roja. Leyó en silencio un momento antes de pasárselo a James. Esta entrada es de hace 2 años, dijo Greene en voz baja, cuando Max fue programado para la eutanasia tras fallar en sus evaluaciones de rehabilitación. James leyó el pasaje, con la sangre helada por las palabras escritas a mano de Morris. El karma finalmente alcanzó a Reeves Wonderlock después del incidente con el trabajador de mantenimiento. Han programado la eliminación del MUT. Es una justicia poética que lo castiguen por los mismos problemas de agresión de los que me acusaron. Debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Me aseguré de que las evaluaciones de rehabilitación estuvieran diseñadas para el fracaso. Bastante fácil con mis contactos en el centro de entrenamiento. Ningún perro que le recuerde a Reeves merece vivir. Especialmente no a su preciado perro. Saboteó las evaluaciones de Max, susurró James, con el horror y la rabia luchando en su interior. Se aseguró de que Max fracasara. Y si tu familia no lo hubiera adoptado, Morris habría triunfado, confirmó Greene con tristeza. No se trataba solo de un líder de pandilla que atacaba a la familia de un policía, James. Era una venganza calculada que duró años. Mientras los 2 hombres procesaban estas revelaciones, llamaron a la puerta. Esta vez fue la doctora Wilson, con expresión indescifrable. Oficial Parker, hay alguien aquí que quiere hablar con usted sobre Max. Dice que es urgente. James intercambió una mirada con Greene antes de seguir al Dr. Wilson a la sala de espera, donde un hombre de unos 50 años estaba sentado con la cabeza gacha. El desconocido levantó la vista al acercarse, revelando un rostro curtido por el cansancio y lo que parecía un profundo remordimiento. ¿Oficial Parker? El hombre se puso de pie, extendiendo la mano. Me llamo Mark Stevens. Necesito contarte algo sobre tu perro. James se tensó, inmediatamente sospechoso. ¿Cómo sabes de Max? Porque lo salvé una vez, respondió Stevens con la voz ronca por la emoción. Durante el asalto al almacén donde asesinaron al oficial Reeves, yo estaba allí. Green dio un paso al frente. ¿Está confesando su participación en ese incidente, señor Stevens? No. Stevens negó con la cabeza enfáticamente. Yo era un agente encubierto de la DEA, infiltrado en la organización del cártel que usaba ese almacén. Cuando la redada salió mal, no pude revelar mi identidad, pero tampoco pude quedarme de brazos cruzados. Su voz se quebró. Yo fui quien dio la pista anónima que condujo de vuelta a la escena. Y fui quien impidió que los sicarios del cártel mataran a ese pastor mientras protegía a su cuidador caído. James miró fijamente al hombre, luchando por procesar esta nueva información. ¿Estuviste allí? ¿Viste lo que le pasó a Reeves?
Stevens asintió, con una expresión de dolor evidente. Morris llevaba meses proporcionando información al cártel, vendiendo operaciones policiales a cambio de dinero. Les decía exactamente cuándo ocurriría la redada y cuántos agentes participarían. Fue una trampa desde el principio. ¿Por qué te presentas ahora?, preguntó Greene, moviendo instintivamente la mano hacia su arma. Porque vi las noticias sobre lo que pasó en el hospital, respondió Stevens. He estado siguiendo las actividades de Morris desde que dejé la DEA. Cuando supe que el mismo perro estaba involucrado, se detuvo, recuperándose. Ya no podía callarme. Ese pastor también me salvó la vida. Después de abatir a uno de los pistoleros, el hombre estaba a punto de dispararme cuando me acerqué a Reeves. Max podría haberme atacado, pero de alguna manera percibió que no era una amenaza. James sintió que la habitación se tambaleaba ligeramente al sentir el peso de estas revelaciones. Así que Max no solo estaba protegiendo a Reeves durante la redada. Estaba juzgando quién era realmente una amenaza. El perro más extraordinario que he visto, confirmó Stevens. En 20 años trabajando encubierto, he trabajado con docenas de perros policía. Ninguno tenía su instinto. Metió la mano en el bolsillo, sacó una fotografía desgastada y se la ofreció a James. La tomé de la cámara de seguridad del almacén antes de que llegaran los refuerzos. La he conservado todos estos años como recordatorio de que la valentía se manifiesta de muchas maneras. La imagen granulada mostraba a Max de pie, protegiendo el cuerpo caído de Reeves, con el hombro cubierto de sangre, mostrando los dientes mientras mantenía a raya a los pistoleros y parcialmente visible tras una pila de cajas. Una figura que debía de ser Stevens, con el rostro tenso ante la ineludible disyuntiva entre mantener su cobertura y ayudar al oficial herido y a su fiel compañero. Max no reprobó esas pruebas de rehabilitación por trauma ni por una agresividad impredecible, dijo Stevens en voz baja. Reprobó porque presentía que algo no andaba bien con los evaluadores que Morris había seleccionado. Perros como él pueden detectar el engaño y las segundas intenciones. Lo que parecía agresión en realidad seguía haciendo su trabajo, protegiendo de amenazas invisibles para los demás. En la sala de recuperación, como si de alguna manera fuera consciente de las verdades que se revelaban sobre su pasado, Max se movió ligeramente. Abrió los ojos brevemente, fijándose vagamente en Lily, quien había permanecido firme a su lado. El equipo de monitoreo registró un fortalecimiento de sus signos vitales, sutil pero inconfundible. Está respondiendo, dijo la doctora Wilson con cauteloso optimismo mientras revisaba sus lecturas. Su condición está mejorando. Sarah llamó a James, quien corrió a la sala de recuperación con Greene y Stevens pisándole los talones. Al entrar, Max abrió los ojos por completo y lo reconoció al ver a James. La cola del pastor se movió débilmente contra la manta, un meneo leve, pero de significado inconfundible. «Vuelve con nosotros», dijo Lily con absoluta seguridad en su voz mientras acariciaba suavemente la cabeza de Max. «Sabe que lo necesitamos». 2 semanas después del enfrentamiento con Ryan Morris, Willow Creek comenzó su lento regreso a la normalidad. El departamento de policía, ahora bajo mayor escrutinio tras revelarse la corrupción en sus filas, implementó reformas integrales bajo el decidido liderazgo del jefe Green. Los Black Reapers habían sido desmantelados y sus operaciones expuestas. Gracias al detallado testimonio de Michael Reynolds y a la cooperación de Brian Taylor, el alcalde, honrado por la participación de su hijo, estableció un programa comunitario de rehabilitación para jóvenes y veteranos en riesgo, con fondos provenientes de su considerable fortuna familiar. En la residencia Parker, la sala de estar se había transformado en una suite de recuperación para el máximo bienestar. Una cama ortopédica especializada, donada por un grupo local de apoyo a veteranos, ocupaba el centro de la habitación, una posición que permitía al pastor convaleciente tener una vista clara tanto de la puerta principal como del patio trasero a través de amplios ventanales. Los suministros médicos estaban cuidadosamente dispuestos en una mesa cercana, antibióticos, analgésicos y vendajes limpios para el cuidado diario de sus heridas. James entró en la casa después de su turno. El peso de su placa se sentía diferente ahora después de todo lo ocurrido.
La investigación de asuntos internos sobre los años de corrupción de Ryan Morris lo había exonerado por completo, al tiempo que revelaba el alcance de la traición de su excompañero. Los diamantes del caso Johansson habían sido debidamente documentados y asegurados, con la conspiración de Morris para robarlos documentada detalladamente en los registros judiciales. ¿Cómo está nuestro paciente hoy?, preguntó James, dejando las llaves y arrodillándose junto a la cama de Max. El pastor alemán levantó la cabeza de inmediato, golpeando la cola contra la superficie acolchada con un ritmo constante que se intensificaba cada día. Aunque aún no podía ponerse de pie sin ayuda, la vista de Max había recuperado su inteligencia alerta, rastreando movimientos por toda la casa con la vigilancia que una vez lo convirtió en un excepcional oficial canino. Comió todo su almuerzo por primera vez. Sara informó que salió de la cocina con una jarra de té helado, y el doctor Wilson llamó con los resultados de sus últimas pruebas. Los marcadores de infección finalmente son normales y el tejido muscular muestra buenos signos de regeneración. Ese es mi hijo, dijo James, rascándole suavemente detrás de las orejas a Max. Siempre sobresaliente, Lily se sentó con las piernas cruzadas junto a la cama de Max, repasando unas tarjetas. Como parte de su programa de educación en casa, la administración escolar había acordado un programa de aprendizaje a distancia temporal tras los traumáticos acontecimientos, reconociendo que separar a Lily de Max durante su recuperación sería perjudicial para ambos. La pastora se había convertido en un factor crucial para que Lily pudiera procesar las secuelas psicológicas del ataque, así como se había vuelto esencial para su sanación. Papá, dijo Lily sin levantar la vista de su trabajo. El señor Stevens viene a las 4, dijo. Trae el arnés especial. James miró su reloj. Eso es en 20 minutos. Será mejor que me arregle. Mark Stevens se había retirado de la DEA tras su testimonio sobre el asalto al almacén y la corrupción de Morris. Su testimonio había limpiado póstumamente el historial del oficial Reeves de cualquier negligencia operativa, estableciendo al mismo tiempo la culpabilidad de Morris en la emboscada mortal. Stevens había dedicado su vasta experiencia al entrenamiento de perros de servicio y terapia, con especial atención a la rehabilitación de perros de trabajo lesionados como Max. Cuando llegó, traía un sofisticado arnés de soporte diseñado específicamente para perros que se recuperaban de lesiones en las patas traseras. Este modelo fue desarrollado para perros de trabajo militares heridos en zonas de combate, explicó mientras lo ajustaba con cuidado al cuerpo de Max. Proporciona soporte ajustable que permite que el animal recupere gradualmente su fuerza mediante patrones de movimiento normales. Max observó el procedimiento con paciente dignidad y su confianza en Stevens había aumentado gracias a las sesiones regulares. El exagente se había convertido en un visitante frecuente de la casa de los Parker y su experiencia en rehabilitación canina resultó invaluable para la recuperación de Max. Más importante aún, su conocimiento directo de lo que Max había sufrido durante el asalto al almacén creó una conexión que pareció resonar profundamente con el pastor. ¿Listo para intentar ponerte de pie, compañero?, le preguntó Stevens a Max, con el mismo tono respetuoso con el que se dirigiría a un compañero humano. Con James sujetando un lado del arnés y Stevens el otro, Max desplazó con cuidado su peso hacia adelante. Su pata lesionada temblaba por el esfuerzo, pero logró incorporarse, balanceándose principalmente sobre sus 3 extremidades sanas, mientras el arnés le proporcionaba soporte adicional a la pata en recuperación. Excelente, rocía Steven, vigilando de cerca la postura del perro. Hoy distribuye mejor el peso. El tono muscular está mejorando. Lily observó el procedimiento con gran concentración, procesando con su mente analítica cada detalle de la recuperación de Max. Está soportando un 7% más de peso en la pierna lesionada que ayer. Destacó su don para reconocer patrones, lo que le permitía percibir mejoras sutiles que otros podrían pasar por alto. Exactamente, confirmó Stevens con una sonrisa. Tienes buen ojo, Lily. El timbre de la puerta sonó inesperadamente, lo que hizo que Max intentara instintivamente acercarse a la posible amenaza. James lo estabilizó rápidamente, preocupado por el sobreesfuerzo. Tranquilo, chico. Ya lo tengo.
Sarah abrió la puerta y vio al Jeff Green y a Mac O'Rannell de pie en el porche. El veterano parecía muy distinto del hombre desesperado con el que James se había topado hacía apenas unas semanas. Bien afeitado y con la mirada clara, su porte militar reafirmaba la erección de Reynolds a pesar de la ligera inclinación de su pierna izquierda, un recordatorio permanente de sus heridas de combate. «Perdón por interrumpir», dijo Greene al entrar. Michael quería ver cómo estaba Max antes de salir. Reynolds se acercó al pastor respetuosamente, manteniendo la distancia adecuada al dirigirse a James. El Departamento de Asuntos de Veteranos, VA, aprobó mi traslado al programa de tratamiento residencial en Capital City. Me iré mañana por la mañana. Es una excelente noticia, respondió James, genuinamente complacido. El testimonio de Reynolds contra los Black Reapers había sido fundamental para desmantelar su operación, y su cooperación había resultado en una recomendación de rehabilitación en lugar de encarcelamiento. ¿Cuánto dura el programa? 6 meses, respondió Reynolds. Tratamiento integral para el TEPT y la dependencia de sustancias, además de formación profesional. Después, dudó un momento antes de añadir, han aceptado mi solicitud para el programa de aprendizaje de adiestramiento de perros de servicio para veteranos. Aprenderé a adiestrar perros como Max para ayudar a otros veteranos al oír su nombre. Max observó a Reynolds con atención, como si evaluara el cambio fundamental en el hombre que una vez había apoyado a quienes amenazaban a su familia. Tras un momento de reflexión, el pastor relajó su postura vigilante, mostrando lo que parecía una aprobación del nuevo camino de Reynolds. Recuerda. Nos ayudaste cuando más importaba. Lily observó, su franqueza, cortando las apariencias sociales con su precisión característica. Reynolds asintió solemnemente. Tomé muchas decisiones equivocadas, pero esa fue una correcta. A medida que la tarde avanzaba hacia la noche, la casa de los Parker se llenó de visitantes inesperados. La doctora Wilson llegó para revisar la zona quirúrgica de Max y se declaró satisfecha con el progreso de la curación. Brian Taylor hizo una breve e incómoda aparición, su primer paso para enmendar su situación bajo la guía de su terapeuta. Traigan una placa de madera artesanal que conmemora la valentía de Max, la cual James aceptó con reserva. Lo más sorprendente fue la llegada de Daniel Reeves, cuyos padres eran ancianos pero dignos. Al entrar en la casa con pasos reverentes, la señora Reeves se arrodilló junto a Max con lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. Tuvimos que venir cuando lo supimos, explicó con voz temblorosa mientras tocaba suavemente la cabeza del pastor. Pensar que después de tanto tiempo, la compañera de Danny seguiría protegiendo a la gente. El señor Reeves le regaló a James un collar de cuero desgastado. Este era el que usaba de cachorro durante su entrenamiento inicial con Danny. Nos gustaría que lo volviera a tener, como un recordatorio de dónde empezó y de lo lejos que ha llegado. Al caer la tarde sobre Willow Creek, los visitantes se fueron uno a uno, dejando a la familia Parker en una tranquila soledad. Max, exhausto por el esfuerzo y las emociones del día, se dejó caer en su cama especial. Lily estaba sentada a su lado, con la tarea esparcida por el suelo mientras trabajaba con determinación, acariciando distraídamente el pelaje del pastor con una mano. James y Sarah estaban en la puerta de la cocina, observando a su hija y a su protector con asombro compartido por el vínculo que los unía. El doctor Wilson cree que podría recuperar hasta el 80% de la función de esa pierna, dijo Sarah en voz baja. Con la fisioterapia adecuada y el tiempo necesario. ¿Y si no lo logra?, preguntó James, expresando la preocupación que lo acompañaba desde el ataque. Sarah sonrió, apoyándose en el hombro de su esposo. Entonces él seguirá siendo justo lo que Lily necesita y lo que nosotros necesitamos. Un miembro de la familia que casualmente tiene 4 patas en lugar de 2. Más tarde esa noche, James despertó con un sutil sonido de movimiento en el pasillo. Se levantó sigilosamente para investigar y encontró la cama de Lily vacía. El pánico paternal se disipó al instante al verla acurrucada en el suelo junto a la cama de Max, su pequeña figura subiendo y bajando con respiraciones profundas y tranquilas.
El pastor yacía despierto, su mirada vigilante se cruzó con la de James en la penumbra, una comunicación silenciosa entre dos protectores que compartían el mismo deber sagrado. En lugar de despertarla, James simplemente trajo una manta de su habitación y la cubrió con delicadeza a su hija dormida. Max respondió con un leve meneo de cola, sus ojos transmitiendo lo que las palabras no podían expresar. La cuidaré siempre. Mientras James volvía a la cama, reflexionó sobre el extraño y sinuoso camino que había traído a un perro policía traumatizado a sus vidas. Y las profundas formas en que Max había transformado a su familia. Lo que comenzó como un acto de compasión, salvando a un animal herido de la eutanasia, finalmente lo salvó a todos de maneras que nadie podría haber anticipado. En la silenciosa oscuridad de su hogar, ahora reconstruido tras soportar la violencia y una pérdida casi insoportable, James Parker comprendió una verdad simple y profunda. A veces, el coraje más profundo viene envuelto en piel. Caminando a 4 patas en lugar de 2. Ofreciendo protección incondicional y lealtad ilimitada. Y en esa silenciosa comunión entre niño y pastor, existía un vínculo que ninguna malicia podía romper ni ninguna tragedia podía disminuir. Un testimonio del poder perdurable de la confianza libremente otorgada y fielmente honrada. En el ocaso de nuestros años, buscamos momentos que reafirmen las verdades más profundas de nuestras vidas. Esta historia de Max y Lily nos recuerda que la valentía se manifiesta de muchas maneras. A veces se manifiesta en la mirada leal de un guardián de 4 patas que se interpone entre el peligro y quienes amamos. Al igual que Max, muchos de nosotros cargamos con heridas invisibles de batallas libradas hace mucho tiempo, pero aún así encontramos un propósito en proteger lo que más importa. El vínculo entre esta niña y su pastor evoca las conexiones que nos sostienen en los momentos más oscuros de la vida. Conexiones que no necesitan palabras para expresar su profundidad y poder. Al reflexionar sobre nuestras propias experiencias, reconocemos que el verdadero heroísmo a menudo surge no de la fuerza perfecta, sino del compromiso inquebrantable de permanecer firmes a pesar de nuestras heridas y limitaciones. Ojalá todos encontremos algo de la lealtad de Max en nuestras relaciones. Y la aceptación pura de Lily en cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Al final, no es la ausencia de cicatrices lo que nos define. Pero el amor que elegimos dar al defender, aunque sea de forma imperfecta, lo que apreciamos. Espero que hayan disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale me gusta y comenta qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.